Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 7 de septiembre de este 2013. Yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Recuerde que nos puede encontrar usted a las redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter. Y le recuerdo que estamos transmitiendo también a través de Ciudad Radio. Como siempre, muchísimas gracias por la hospitalidad. Rafael Lule, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Buenos días, Arturo. Buenos días a todos los que están sintonizando Ciudad Radio desde muchos lugares, entre ellos Argentina, Uruguay, Venezuela, bueno, al interior Honduras. De la República, sí, Honduras, un saludo desde aquí a Honduras. Precisamente pues un poquito triste por la selección. Algunos, yo la verdad ya les había manifestado desde hace como 2 meses que era necesario cambiar de director técnico, y bueno, pues aquí se vieron las consecuencias. Y pues vamos a tratar muchísimos temas en esa nueva transmisión de Ciudad Radio y de Perspectivas Periodísticas, en vista de que ha habido mucha información generada en esta semana. Entre ellas, pues bueno, pues desgraciadamente las lluvias han causado un poco de estragos en Iztapalapa y Tláhuac. Son una de las cuestiones que vamos a estar tratando paso por paso y tema por tema. Esta reforma educativa, así es, aprobada, los bloqueos que se han manifestado y que bueno, pues es precisamente pues no dieron mucho que presionar, en vista de que sí se trataron precisamente las reformas tanto el domingo cuando fue el primer informe de gobierno y también como fue en el martes en el Senado. Así es, Arturo. Y que la próxima semana pues parece que va a ser igual, ¿no? Empezando el día de mañana con la manifestación que tendrá López Obrador ahí en el centro de la ciudad. Ya estaremos platicando más adelante de todo ello. Así es. Pues buenos días, Débora. Hola, buenos días, Arturo. Buenos días, Rafael. Pues aquí otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos hace vivir y morir, a través del cual todos nos manifestamos y nos sentimos plenos en la vida, y dando un poco de seguimiento a lo que tratamos la semana pasada sobre con quién nos relacionamos. Vamos a hablar sobre el amor. Muy bien, perfecto. ¿No podríamos hablar también sobre el autoestima y estas situaciones del fútbol, de los jugadores, cómo están en este momento, etcétera, etcétera? Pues sí, claro, si nos da tiempo, por supuesto, abordamos el tema. Habrá mucho que decir. Enamorados con los hondureños. Sí, caray. Ya platicaremos más adelante de esto. Más que por realmente el tema futbolístico, ¿cómo estarán los empresarios que le han apostado tanto dinero a este proyecto de José Manuel de la Torre? ¿Cómo estarán las televisoras que inflan jugadores y que desinflan jugadores a diestra y siniestra? Y ya platicaremos también de la objetividad de muchos periodistas, que las cosas van bien es el mejor, las cosas van mal es el peor. Y no mantienen esa línea periodística que deberían de tener, ¿no? Hay periodistas que se mantienen desde el principio. Me parece que las cosas no deben de ir por ese lugar y se les critica, y al final pues el tiempo les da la razón, y no solamente en el tema futbolístico, en otros temas también, los temas políticos, los temas sociales, los temas realmente importantes, ¿no? Porque esto es simplemente fútbol. Así es, y bueno, creo es un punto que hemos tratado inclusive la semana pasada, sobre la falta del análisis que está faltando en algunos de los compañeros periodistas, y que bueno, eso ha estado
propiciando algunos comentarios fuera de lugar. Muy bien, comenzamos este programa. Nuestra editorial se la queremos dedicar a las víctimas de la trata de personas. Estamos en pleno siglo XXI, estamos en el año 2013, se han hecho esfuerzos importantes para intentar mitigar o terminar con este flagelo social y resulta que se sigue dando esta situación en las grandes ciudades, no solamente en lugares lejanos donde uno pensaría que con la falta de medios de comunicación no nos enteramos o con la falta de autoridad se sigue dando a diestra y siniestra. Aquí en el Distrito Federal, una llamada anónima al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia alertó sobre una bodega de la Merced que era usada como hotel para explotar sexualmente a 28 mujeres. En la delegación Cuauhtémoc, su servidor se los dice, alguna vez que fui a hacer una entrevista con el delegado de la delegación Cuauhtémoc, el pasado, Agustín Torres Pérez, desde el balcón de su oficina se podía ver cómo se ejerce la prostitución y se ve a todas luces que muchas de estas jovencitas no son mayores de edad, es decir, una situación que sigue lastimando al país. Hay que darse una vuelta por la Merced y sucede exactamente lo mismo. No solamente es la trata de personas, sino es toda una red de corrupción en la cual le entran los funcionarios de las diferentes delegaciones. Aquí voy a retomar precisamente hace más de 4 años, cuando el delegado de aquel entonces de la Venustiano Carranza, Julio César Moreno, hizo un operativo precisamente en esa zona de la Merced, y donde, bueno, pues detuvieron a varias gentes precisamente por estar ejerciendo esta actividad de la prostitución, y lo cual, pues bueno, pues eso fue un operativo único, porque desde ese entonces a la fecha pasó pues un delegado, no hizo nada, y ahorita está nuevamente otro delegado, y pues todavía no hemos visto esa misma acción que hizo en aquel entonces el delegado Julio César Moreno, y que bueno, pues es necesario, ¿no? Porque realmente es una actividad, pues ya sabemos que es antiquísima, pero que también igual sabemos muy bien que en esa zona, sobre todo la Merced, pues es un lugar donde se ve todo tipo de actividades, y que bueno, pues las autoridades no hacen nada al respecto, y que bueno, tienen que poner ahí su atención en ese sentido, porque hay precisamente, como tú lo comentabas, Arturo, referente a que hay jóvenes inclusive menores de edad, y que están ejerciendo esta actividad, y que bueno, pues tenemos que irlo tratando, sobre todo las autoridades, ¿no? Las víctimas son de entre 20 y 30 años de edad, son en su mayoría originarios de los estados de Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Michoacán y el Distrito Federal. Estados como Tlaxcala, como Guerrero, que tiene el municipio más pobre de este país, Chiapas y Michoacán, pues nada más nos deja ver la situación social en la que están. La trata de personas, no la prostitución, sino la trata de personas, que son llevadas a engaños, con violencia, a ejercer la prostitución, también nos da un indicador de que no se ha trabajado bien en el desarrollo social. Sí, así es. Y que son problemas no solamente de la docena trágica, es decir, de los 2 sexenios panistas, sino son problemas ancestrales, ¿no? Desde el PRI, desde hace muchos años se viene dando esta situación. Yo insisto en esta parte, es una madeja de corrupción, hay que seguir la línea del dinero y nos vamos a dar cuenta que muchos están involucrados en esta situación. Se ha trabajado mal porque no hay en muchos de los casos la posibilidad de la educación, pero no solamente esta parte, sino la posibilidad también de generar empleos para que la gente tenga un buen empleo pagado y pues no tenga este tipo de tentaciones. Y fíjate que lo que estás comentando, Arturo, es interesante, porque hay que retomar también cuántas chicas jóvenes han desaparecido, están en calidad de desaparecidas desde hace muchos años, que la PGR debería de tomar esos casos, y que precisamente eso se presta a lo que tú bien lo comentabas, a la trata de personas, que no es nada más se lleva a cabo aquí en México, sino que, pues digámoslo así, feamente los exportan, ¿no?, a otros países,
y que pues nunca pueden ya ver a sus familiares, y que también hay que ver otra de los puntos. Chiapas es otro de los estados que también se vive este tipo de actividades, sobre todo las inmigrantes salvadoreñas, guatemaltecas, que llegan, cruzan la frontera aquí en México, y que desgraciadamente ya no, por seguir el sueño americano, pues ya no prosiguen con su andar, y se quedan muchas veces en las zonas fronterizas de México, bueno, en este caso la frontera del sur, y que bueno, pues también las autoridades que son secuestradas, hacen caso omiso. Así es, exactamente. O sea, se maneja lo que es la trata de personas como un secuestro también. Es precisamente lo que se maneja, son 2 delitos que se manejan en esa acción. Cuando ves a los legisladores que tenemos, dices, ¿cómo diablos no ganó un lugar Rosy Orozco, ¿no? Rosy Orozco, esta mujer dedicada a combatir este tipo de abusos, ¿no? Es cierto, no necesita, para el trabajo que está realizando Rosy Orozco, no necesita ser diputada o ser senadora para que realice esta actividad, pero cuando ves a los senadores y a los diputados que tenemos, dice, ¿cómo diablos no pudo tener un lugar esta mujer que se dedica a este tipo de actividades? Y como ella, hay muchos que se quedaron sin un lugar, y que bueno, yo no sé ustedes, pero en muchos de los casos, por lo menos yo no me siento representado ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, y así sucede en muchos de los casos. Sí, así es, y pues bueno, es una de las cosas que hay que poner atención, sobre todo a los diputados, que ahorita vamos a tener que ir hablando muy fuertemente sobre el tema de los diputados y los senadores, ¿no? y sus acciones ante las cámaras de legislación. En fin, pleno siglo XXI, año 2013, y la esclavitud en algunas de sus manifestaciones continúa. Fíjate, Arturo, que aquí hay algo que me parece relevante comentar, sobre todo pensando en por qué estas personas llegan a donde están, ¿no? Mencionaba Rafa que viene en un sentido por el sueño americano o por el querer tener cosas materiales que no tienen, por supuesto, en sus lugares de origen. Pero también hay otro aspecto que es muy interesante y que se ve en toda la cadena de la trata de personas, niños, jóvenes, digo hombres y mujeres, y tiene que ver con que ellos desde su perspectiva no tienen idea de que pudieran vivir de otra manera. Entonces también cuando se encuentran ahí, muchas veces no denuncian, precisamente porque dicen, si denuncio o me salgo, no tengo posibilidades. No, y esto lo puedes ver en estudios. Más allá de que son sometidos, sí, por una ideología que ellos mismos se forman, creen que no tienen otra oportunidad de hacer las cosas y lamentablemente se quedan ahí. Así que pues chavos, chavas, no se dejen engañar. No es lo único que existe para obtener, y obtener cosas también no es lo más importante. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. ¿Con qué vamos, muchachos? Radio.mx. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recuerde, estamos ahí en Facebook. Usted puede hacernos sus comentarios e incluso en la página de internet www.perspectivasperiodísticas.com.
radio.com.mx. Ahí nos puede dejar sus comentarios. La parte inferior derecha está el apartado y aquí Rafael Lule con muchísimo gusto le va a estar dando respuesta a cada uno de sus comentarios. Reforma educativa, Rafael Lule, yo solamente quiero poner en contexto. Fin de semana pasado, una marcha de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en defensa del petróleo, un discurso que da ahí muy cerquita del Zócalo capitalino, que no pudo llegar porque está ocupado por los maestros en este plantón que ya tiene algunos días. Eso fue el día sábado, se pudo realizar la marcha. El día domingo también se salió a marchar por ser el 1 de septiembre, el primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, que era entregar el informe solamente en la Cámara de Diputados, la instalación de esta legislatura, ¿no? Los trabajos comenzaron el día domingo, a eso de las 5 de la tarde llegó Miguel Ángel Osorio Chong a entregar el informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. No pasó absolutamente nada, pudo llegar a la Cámara de Diputados, es decir, todos ganaron o todos perdieron, según la perspectiva que se tenga. Los anarquistas hicieron su relajo, se enfrentaron a la policía, los maestros marcharon de manera pacífica, hay que decirlo, fue domingo, no hubo tanto problema en la parte de lo vial. Andrés Manuel mañana tendrá su acto, tampoco pasará absolutamente nada. Es decir, todo mundo como que hizo, pero al final no se logró mucho, desde mi punto de vista. ¿Por qué lo digo? Porque la policía tampoco utilizó la fuerza más allá de lo que algunos querían. Sobre todo en la jefatura de gobierno, ¿no? Sobre todo la jefatura de gobierno, que se ha mantenido parco. Yo no sé si ya es así su... De hecho, ya lo manifestó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Manceras, precisamente de que él no va a actuar en contra de los maestros. Esa es su postura, y que, bueno, los costos que puedan ocasionar esta acción, pues, bueno, lo va a asumir él, ¿no? Ese fue el comentario que hizo. Esta semana se fueron calentando un poco más las protestas en el Distrito Federal. La gente ya explotó, ¿no? Pero también, como lo habíamos dicho, solamente es hacer un análisis por encimita. Obvio, si tú estás atrapado en el tráfico, en ese tráfico que te puedes quedar 2-3 horas, y escuchas a algún comunicador en la radio decir, es que estos maestros son unos huevones, y etcétera, etcétera, por supuesto que vas a odiar a los profesores. Pero no hay un análisis de fondo realmente de qué fue lo que sucedió o qué fue lo que está pasando. ¿Cómo nos afecta esta reforma educativa? Que no hay una reforma en la calidad de la educación, sino es una situación realmente laboral y sindical, por encima realmente de lo que es la calidad en la educación. Calidad en la educación, la cruzada de Josefina Vázquez Mota, no pasó absolutamente nada. Y si vamos hacia atrás, los conflictos magisteriales no han sido por la calidad en la educación, sino por cuestiones sindicales. Así es, y bueno, también ahondando a lo que tú estás comentando, los 40 bloqueos que se ha generado aquí en la capital, pues ha gestado también en algunos de los casos detenciones, que apenas el día de ayer se ha culminado con la liberación de muchos de los detenidos, con una fianza de más de 120,000 pesos. Y hay que ver que estos detenidos no fueron profesores, fueron de estos llamados anarquistas. Y si se cometió un delito tienen que pagarlo. Obvio, en enero los asambleístas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hicieron modificaciones al Código penal del Distrito Federal, por lo tanto salen, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada, y fueron los perredistas. Y déjame comentarte, Arturo, de que muchos de ellos estuvieron manifestándose y protestando precisamente porque el Ministerio Público les había considerado una caución de 20 y tantos mil pesos, y después el juez les manifestó que no, que tenían que pagar 129,000 pesos. Entonces ahí fue la protesta, y que bueno, pues dicen algunos, pues todavía que hacen su relajito y todavía que se protestan también por esa parte, ¿no? A lo largo de esta semana yo he visto pancartas, ya sea a través de las redes sociales o en Reforma, que me ha tocado sufrirle ahí la parte de los bloqueos, maravillosas. Autoridades, si tú te evalúas, yo me evalúo, dice el profesor. Inclusive citando a Peña Nieto, ¿no? Sí, así es. Mismo lugar, mismo examen, exacto, y nos evaluamos.
y el que no pase se va. A mí me encantaría ver que que los profesores sean evaluados, los instrumentos sería cuestión de analizarlos si realmente son los que deberían de ser, pero también a las autoridades. El ingeniero Cárdenas, el sábado pasado, en esta marcha que hizo, manifestaba esta situación, que las autoridades sean evaluadas. Al final, quien les ha dado los títulos a los profesores, quien les ha dado las plazas a los profesores, ha sido la autoridad. Así es. Y que no tiene ningún control de calidad por ningún lado. Quiero comentar, Arturo, que tenemos aquí un invitado, precisamente es un maestro normalista, pero antes de presentarlo quisiera yo retomar, ahondar lo que tú has comentado, precisamente haciendo una crónica de esta situación. Hay que recordar, querido público, que el día domingo, que fue el informe de gobierno, como bien lo manifesté o lo comenté en un inicio del programa, el día domingo fue el primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, y que a su vez, eso fue en la Cámara de Diputados, que a su vez los diputados aprovecharon la ocasión para poder presentar la iniciativa de la reforma, y fue aprobada, que posteriormente se fue al Senado el día martes, y que también igual fue aprobada por muchos senadores, entre ellos perredistas, dejo aclarado también esa parte, y que eso dio pauta precisamente a la continuación de marchas, ya día del miércoles y el día jueves. Y bueno, con ese antecedente quiero ya presentar a nuestro invitado, precisamente es el maestro Mauricio Vega, que tiene 30 años de estar ejerciendo la profesión de maestro. Es un maestro normalista y que tiene bastante experiencia, y que a su vez nos va a plantear todo la problemática que está sucediendo desde su perspectiva, y que también nos va a aclarar algunos puntos, que es muy interesante. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días al auditorio, buenos días a ustedes. Mucho gusto y gracias por la invitación. No, gracias por venir. Gracias a mí me gustaría que comenzáramos, que nos pusiera sobre la mesa el tema de si es necesaria, ya lo fue, por supuesto, ya está hecha, pero si era necesaria una reforma educativa, y le ponemos ahí comillas, porque es más una reforma laboral que una reforma educativa, y si desde tu punto de vista va esto a beneficiar la calidad en la educación. En mi opinión, como dices, la reforma laboral que se está efectuando, que no es propiamente una reforma educativa, no era necesaria. Parece solo una repetición de otras reformas que se han llevado a cabo a lo largo de los años. Tengo 30 años de servicio, soy normalista, egresado de la Escuela Nacional de Maestros. He participado en marchas, en plantones, incluso en bloqueos. Recientemente participé en la marcha del 4 de septiembre, que fue el paro que convocó la sección 9 del Distrito Federal, a la cual pertenezco. Mira, yo durante 30 años he visto pasar reformas, cambios aparentemente estructurales dentro del campo educativo, pero nunca ha pasado nada, ¿no? Ahorita nos habla de una reforma cuando en 1991, a iniciativa de Carlos Salinas de Gortari, se hizo lo que se llamó entonces la reforma por la modernización de la educación, que tiene más de 20 años ahorita, y que inyectó a la educación, sobre todo al salario magisterial, una cantidad enorme de recursos económicos que no rindieron fruto. Y ahorita pasa exactamente lo mismo. Ayer, trabajando en grupo, soy profesor frente a grupo, aparte de otras actividades a las que también me dedico de carácter cultural, leía las presentaciones que vienen en los libros, y lo que se menciona ahí es, por ejemplo, el acuerdo por la Alianza de la Educación, firmado por el Bastián Gordillo hace 2-3 años, y que iba a impulsar nuevos cambios, ¿no? Entonces, pareciera que esto es solo un complemento de esa iniciativa, pero no lo es. Entonces, yo lo que quiero, si es posible, llamar a la conciencia de la gente que nos escucha, aparte pedir una disculpa por la cantidad de molestias que causamos, y digo causamos porque participo, si esto realmente va a mejorar la educación, ¿no? Un diputado del PRD, el día de la discusión en la Cámara de Diputados, preguntaba a los presentes si realmente esta ley va a ser capaz de mejorar la educación. No lo creemos. Yo he estado participando en carrera magisterial durante 15 años, el programa tiene 20 y no mejoró el servicio educativo. Muy bien. También habías comentado que
Dentro de estas actividades que están haciendo el CENTE, hay un sector dentro de los maestros que, bueno, sí están de acuerdo con lo que se está manejando dentro de esta reforma, aunque hay otros que consideran que lo más probable es de que afecten más a los que acaban de ingresar, a los jóvenes, digámoslo así, más que a los que tienen más años, como es, por ejemplo, tu caso, ¿no? En apariencia, hay aquí algunas palabras claves que se han manejado en esta renovación, en fin, no sé cómo denominarla, que el gobierno ha incluido en algunos textos, incluso en el texto constitucional. La primera es la palabra calidad, que bueno, se hizo una reforma constitucional que agregó esta palabra al artículo 3 y de donde se derivan las leyes que se están ahorita promulgando y que el presidente publicará el día de mañana, me parece, publicará en el diario oficial. Esa es la palabra que da inicio a toda esta reforma. Y las otras palabras clave en las leyes secundarias que se están aprobando y que son realmente lo que ha generado las molestias de los profesores y las manifestaciones, los paros de labores, son: la primera es el ingreso, la forma en que ingresarán los nuevos profesores, la promoción y la palabra clave en mi caso y para quienes estamos protestando, que es la permanencia, ¿no? Por primera vez se pone en entredicho la permanencia de los docentes en el servicio. Hemos hablado durante décadas de lo denominado como base laboral, a la que todos los burócratas tienen derecho por ley, nosotros desde luego, y que ahorita se pone en duda la permanencia, es decir, la capacidad del Estado, como hace ratito mencionabas tú, Arturo, al inicio del programa, que ahora el gobierno vuelve a tomar en sus manos el control sobre los trabajadores de la educación, y ahora va a decidir nuestra permanencia o no en el servicio a través de un proceso evaluatorio que no está definido con claridad. A mí me gustaría que tocáramos un poco más este punto de lo que es la evaluación, en el sentido de si hay una verdadera negativa a ultranza de solamente decir no queremos ser evaluados. La otra postura pues es que los instrumentos de evaluación no son como fieles para que nos den una situación de evaluación. Y la otra, decir que cuando escuchamos la palabra evaluación, y aquí Débora como psicóloga nos podría pues dar luz en este sentido, lo vemos en una situación punitiva, es decir, una situación de castigo. Yo evalúo y si salgo mal, pues obtendré un castigo, una calificación, que eso se da en los salones de clases. Cómo le tienen miedo en todos los niveles a la evaluación, de decir, es que si tengo 5 y te corretean los alumnos, ¿no? Yo doy clases a nivel licenciatura y te dicen, es que si no voy a perder mi beca, es que si no tal cosa. ¿Y también te corretean? También me corretean, ¿no? Es que conmigo no hacemos marchas en plantones. Pero la situación de una evaluación punitiva, ¿no? De castigo y no de punto de partida, de decir, a ver, estos son los puntos en los que estamos mal y son los puntos que tendríamos que regresar o retomar para que pues la calidad realmente se cumpla, o por lo menos se cumpla en el sentido de la calidad moral para cumplir con los programas de estudio y decir, bueno, esto está mal, pues vamos a regresarlo, ¿no? A lo mejor el profesor no tiene la capacidad de expresarlo o de transmitirlo. Si lo llevamos a un nivel macro, los profesores me parece que también tenemos esto inmerso en lo social, como de una evaluación y el resultado de manera punitiva. Bueno, mira, al margen de lo que la Coordinadora Nacional ha planteado como puntos de oposición a esta reforma, yo he reflexionado en los últimos años, no es nuevo para nosotros estos movimientos magisteriales. Mi actividad magisterial en relación a las protestas, y reitero la disculpa a la gente, básicamente se realizó en los años 90, 89-91, cuando hicimos el famoso paro nacional, y bueno, y fue muy fuerte el que se realizó aquí en la Ciudad de México. He reflexionado sobre si realmente es incluso constitucional que se nos evalúe. Mira, nosotros como estudiantes, a veces a la gente se le olvida, parece ser que ser profesor de primaria es cuestión nada más de llegar y solicitar el trabajo. Nosotros tenemos una formación avalada por una institución educativa, en este caso por la Escuela Nacional de Maestros, en los últimos años avalada incluso por universidades como la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, tenemos reconocimiento ante profesión, es decir, ya fuimos evaluados para ser docentes, igual que el médico, igual que el ingeniero, igual que el periodista en general.
Bueno, Si eso, no somos, eso habrá que... digamos que tenemos detrás una formación que nos debe de alguna manera soportar. Entonces, ser evaluados ya como trabajadores me parece que es anticonstitucional. Bueno, si el gobierno federal realiza la formación de los docentes, es responsable de la formación. Uno de los miembros del Instituto de Evaluación que se acaba de constituir hace, que será no más de un mes, una investigadora universitaria, mencionaba que, bueno, no se podía evaluar a los profesores y culpárseles de esta situación de la educación a nivel nacional cuando ellos solamente han sido formados por programas estatales. Claro. Nosotros hemos sido formados así. Y no solo eso, nosotros en las aulas escolares, primaria, secundaria, básicamente reproducimos los programas que el gobierno nos plantea. Oye, pero hay otras situaciones que no necesariamente es de conocimiento y que son vicios también del sistema educativo en los profesores. Por ejemplo, pues, muchos están esperando el paro para irse de vacaciones. Hay lugares como Oaxaca que dan clases cada que se acuerda, y que no es una situación meramente de calidad ni de evaluación sobre los profesores, ¿no? Hay mucha gente que creen que los profesores simplemente son huevones. En este momento esa es la imagen que se les ha creado. Bueno, mira, ¿sí o no? ¿Sí hay esos vicios o...? He de decirte, mira, mi formación también es de historiador. Soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mucha gente me pregunta cómo puedo estar dando clases en primaria después de 30 años. Rafael Lule me conoce en otra área de trabajo. También soy escritor, incluso con algunos reconocimientos, premios obtenidos y publicaciones. Mira, el fenómeno magisterial es mucho más complejo, es mucho más amplio. Si ustedes revisan geográficamente los estados que están participando, no de ahorita, sino de hace 2 o 3 décadas en estos movimientos, se trata de los estados más pobres del país. Eso lo sabemos. Es Oaxaca. Aparecieron en la nota que yo daba al principio, Sí, es Oaxaca, es Guerrero, es Michoacán. Digo, la situación de Michoacán ahorita es gravísima, ¿no? En los años 90 Michoacán era la cabeza del movimiento magisterial. Si nos damos cuenta, es la situación del país la que está reflejándose en las protestas magisteriales. Yo quisiera que ustedes me dijeran cuándo el estado de Nuevo León, por ejemplo, con sus maestros, ha manifestado alguna protesta. La geografía histórica, es decir, es un fenómeno histórico, en mi opinión. Alguna vez estuve en Oaxaca, hace 20 años, recientemente fui, pero lo recordaba de hace 20 años porque, bueno, me impresionó mucho la politización en las calles de la ciudad de Oaxaca. Había precisamente un plantón magisterial en la plaza central, junto a la catedral, y bueno, escuchabas en los altavoces a los maestros hablar, todavía rememorando los años 60, ¿no? La lucha de clases, incluso visitando las iglesias había un servicio eclesiástico, una misa, y el sacerdote mencionaba por ahí, de veras, en el púlpito, a Camilo Torres, es decir, hablaba de la teología de la liberación. Me llamó mucho la atención este ambiente de efervescencia política, de conciencia entre la gente, no solo entre los maestros, y que a mí me lo explica su cercanía con Centroamérica, ¿no? Nicaragua, El Salvador, en los años 70 era una efervescencia política muy grande que llevó a las revoluciones. Entonces Oaxaca no puede ser ajeno a eso. La cercanía es de veras es muy grande. Entonces ahorita, por ejemplo, me sorprende mucho que estados que jamás participaron y han participado a través del magisterio en movimientos se esté manifestando. Acá es el estado de Quintana Roo, Nayarit, Baja California, que repercutió hace unos días con el bloqueo del aeropuerto. Y bueno, en ese sentido, pues nosotros consideramos que una evaluación es injusta, porque es incluso anticonstitucional. Somos docentes con un título, en ese sentido, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando sobre pues, la calidad en la educación, que es un tema aparte. Vamos a un corte y continuamos.
Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. Escuchas ciudadradio.mx. Bueno, regresamos a Perspectivas Periodísticas precisamente con la entrevista que estamos haciendo aquí a Mauricio Vega referente a la situación que se vive actualmente por la reforma laboral a la educación y que precisamente, como lo comentó Arturo, íbamos a comentar sobre lo que es la educación en México y todos sus aristas que se están gestionando, porque bueno, pues como lo hemos comentado, la reforma que ha acontecido en estos últimos días, que se fueron aprobados por las cámaras, pues solamente es una reforma laboral a todos los trabajadores de la educación, principalmente a la SEP. Y tú habías comentado, Arturo, querías dar una énfasis sobre un tema en particular, sobre Chaufet, ¿no? Sí, sobre que nos dice la Secretaría de Educación Pública que en 10 años estaremos viendo los frutos de esta reforma pues en la educación, y la verdad es que uno quisiera que los cambios se vieran ya, porque desde Vasconcelos y la revolución de la educación y de las conciencias y toda esta situación, ya que hablamos de historia, pues la verdad es que difícilmente hemos visto un cambio en la calidad en este país. Yo insisto mucho en estos programas que sirvieron para nada, ¿no? El de Josefina Vázquez Mota y Felipe Calderón, la cruzada no sirvió para nada. La tomada de pelo de Vicente Fox, que ahora sabemos por qué era, pues porque le entraba duro a otras cosas, al Prozac y a otras cosas, que por eso quiere legalizar, de Enciclomedia, que fue una tomada de pelo para todos, una pérdida de dinero. Exactamente, y quiénes fueron sus beneficiarios. Habría que buscar en los bolsillos de quién se quedó esta situación. Profesor, se han Sí. ganado la antipatía en términos generales por los bloqueos de un sector de la población. Es lo que iba a aclarar. Porque yo insisto en este tema. Si tú estás en un trafical impresionante por un bloqueo y te dicen son los profesores y además son los profesores huevones, etcétera, etcétera, pues te ganas la antipatía, a lo mejor con una justificada razón por estar en el tráfico, pero tampoco reflexionamos sobre la otra parte, lo que es la carrera magisterial, que en el país la carrera magisterial o ser profesor ya no es como en los años 70, en los años 80, donde era pues, hasta un privilegio ser profesor. Ahora han ido como bajando en el rango, y también todo eso se tiene que decir es por los malos manejos de personajes como el Baster Gordillo y de otros personajes en los liderazgos sindicales. ¿Cómo lo percibes? Exactamente, es decir, como un acto de injusticia al acusar al docente, que es realmente el protagonista del proceso educativo. Es decir, reformas van, autoridades son removidas, llegan otras, pero el protagonista es el profesor que está frente a los niños, frente a los adolescentes en el caso de la educación secundaria. Yo reitero mi disculpa a la gente por las protestas, insisto, en las que he participado, pero yo quiero llamar a la reflexión en el sentido de que cuando tu fuente laboral está en peligro, cualquiera sale a protestar, no importa que se trate de médicos, se trate de ingenieros. Es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué ha sido tan reiterado en los últimos años? Ese es el conflicto. Recuerdo una manifestación de médicos hace 3-4 años cuando el problema de la influenza tan severo, médicos del hospital 20 de noviembre salieron a la calle a decir no hay recursos, no tenemos ni tapabocas, por ejemplo. Y manifestaron su inconformidad. Lo entendimos. En el caso de los docentes, yo entiendo que las molestias no son precisamente por la manifestación del 4 de septiembre o del 1, sino por la continuidad que se les da esto. Cada año en Oaxaca hay paros laborales. Pero bueno, es que a la gente se le olvida o quizá no lo tiene presente que se trata de la institución federal más grande, no solo de México, sino de América Latina.
Y que si quisiera sí podría paralizar al y país. podría paralizar al país. La gente tiene que verlo así. En servicio hay 1.200.000 docentes. Aparte de todo el aparato burocrático que está detrás de la Secretaría de Educación Pública, se trata del sindicato más grande en agremiados de América Latina. Entonces, en ese sentido, de ese tamaño es el problema. Que los maestros no paran a nivel nacional es cierto. Como lo acabas de decir, si lo hicieran, tendríamos un problema grave. Digo, no ha habido cohesión entre todas las secciones sindicales. Razón, pues la existencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabezó el Baster Gordillo, que ahora encabeza un líder opaco, gris, que no conocemos prácticamente. El Baster al menos era muy visible para todos, era muy conocida. El nuevo presidente vitalicio, porque el cargo parece hereditario, es prácticamente oscuro. Ya que hablas de esta parte hereditaria, ¿las plazas se venden o no se venden? Se venden. Yo tengo conocimiento, lo he visto. Pero no es un problema de los maestros, insisto mucho, pareciera que hay que achacárselos a ellos. Este fenómeno fue creado por el mismo PRI de los años 50, 60, es decir, no lo creamos. Yo soy docente desde 1984 y cuando ingresé ya la venta de plazas era algo normal. En esos años quien estaba al frente del Sindicato Nacional era Carlos Conjitud Barrios, y vanguardia revolucionaria que había tomado el sindicato en los años 70. En el 89, cuando hicimos un movimiento que llevó a la caída de Carlos Conjitud y el arribo del Baster, pensamos en un cambio y resultó mucho peor. Si Carlos Conjitud estuvo en el poder 16 años, en el poder del Sindicato Nacional, el Baster estuvo más de 20. Y ahora no está porque ya no es cómoda para el sistema. Exactamente. No sé si aquí podemos hablar de traición política, pero entendemos que a la salida del PRI y a la llegada del PAN al gobierno federal, el Baster no mantuvo una línea de respaldo al PRI, lo que le ha costado indudablemente su salida del Sindicato Nacional y su encarcelamiento. Pero de que hay venta de plaza lo hay, pero básicamente, y creo que el gobierno lo está diciendo en la reforma, lo hacía el sindicato con la anuencia de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué no se pueden vender plazas o destruir plazas si no hay anuencia de la autoridad? ¿Se debe recomponer esta situación? Ya la están haciendo. Es decir, el gobierno le está quitando, y en esto sí quiero manifestarlo, este control que se tenía sobre nombramientos al sindicato. El sindicato no manejaba la totalidad de nombramientos, pero sí tenía un porcentaje. Ahí la corrupción. Ahorita, de acuerdo a la reforma, se la está quitando completamente el sindicato. El sindicato ya no tenía facultades para hacer ingresos de docentes al servicio. Nos queda prácticamente un minuto para seguir platicando sobre este tema. La reforma ya se aprobó, se publicará en estos días, si no estamos mal mañana, pasado mañana estará saliendo en el diario oficial y será un hecho esta reforma. ¿Hay razón para que sigan los profesores en las calles? Seguimos porque básicamente el problema, insisto, es la denominada llamada permanencia. Es decir, yo tengo 30 años de servicio, me voy a sujetar a un proceso evaluatorio injusto. Yo quisiera, como lo hemos expresado muchas veces, ver al secretario de Educación evaluado también, después de tantos años de servicio público. Y puede estar en entredicho, aunque ahora lo niegan, mi permanencia como docente. Me van a evaluar de manera consecutiva 3 veces, según lo que se dice. No hemos leído la ley. Los diputados se quejaron de que ni ellos mismos a la hora de la presentación en el pleno, ni siquiera la habían leído. Lo denunciaron en tribuna. Imagínate nosotros, hasta que no la hayamos publicada y entre en operación, sabremos si esto es cierto. O sea, en los últimos días el secretario de Educación en televisión, en Canal 11, con Adela Micha, en el Canal 2, ha dicho que los profesores con largos años de servicio no tendrán conflicto. Que esto va dirigido a los de nuevo ingreso, no lo sabemos, hasta que entre en operación. En apariencia, nosotros incluso lo mencionó ahí con Adriana Pérez Cañedo en el Canal 11, no vamos a ser sometidos a un proceso punitivo de evaluación y nuestra plaza nunca estará en riesgo, no lo sabemos. Los jóvenes quizás sean los que entren en conflicto con la autoridad porque ahora no habrá plazas con base, ahora se habla solamente de contratos temporales. Entonces, esta terminología va a cambiar. Entonces, un mismo diputado del PRD preguntaba en la tribuna, ¿qué va a pasar? ¿Qué apartado constitucional va a regir a los trabajadores, a los maestros? Antes nos regía el apartado B de la Constitución, como trabajadores al servicio del Estado. Ahora ya no, porque ya dejamos en teoría, así digo en teoría porque no lo sabemos, de tener bases. Es decir, somos burócratas contratados de manera temporal o fija. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Te invitamos para que nos acompañes en otro programa y poder ahondar sobre estos temas que no terminan aquí, como bien comenta el profesor. El próximo
en estos días el presidente Peña también va a presentar lo que será su propuesta económica hacendaria para los próximos años del país. Vamos a ver cómo se pone la situación, porque viene lo de la energética y viene esta situación, y como el PRI es mayoría en este momento, pues está pasando absolutamente todo, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, comentar a la gente que hoy se convocó, por ejemplo, a una asamblea nacional, la coordinadora, aquí en las calles de la Ciudad de México, en Belisario Domínguez, para ver la fuerza que se tiene para continuar con la lucha magisterial. Y la recomendación que nosotros le podemos dar, eviten venir aquí a la Ciudad de México. No, aparte, no hay inseguridad. Aparte de esa situación, es reflexionar, Rafa. Así es. Buscar la mayor información para que de verdad genere un criterio y una perspectiva que sea sólida, ¿no? No solamente que se deje llevar por ver lo las que dos se partes. dice. Exactamente lo que hemos analizado, Arturo. Ver las dos partes, ¿no? De eso se trata esta revolución de verdad educativa, que nos convertamos en un pueblo reflexivo. Vamos a una pausa y continuamos. Ciudadradio.mx. Frecuencia Balkanica ist das erste Programm in Mexiko, das der Balkanmusik gewidmet ist. Es wird seit März 2011 durch Ciudad Radio .mx produziert und ausgestrahlt. Getragen wird es durch die Teilnahme der ersten Künstler aus Mexiko und der Welt. Wir freuen uns, unsere deutschen Freunde in den Städten Berlin und Potsdam zu grüßen, wo Frecuencia Balkanica jeden Sonntag um 23 Uhr auf der Frequenz von FM und Multikult.fm ausgestrahlt wird. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Continuamos. Débora Linares, muy buenos días de nuevo. Buenos días, aquí estamos otra vez y bueno, vamos a pasar al tema que ya les había anunciado y que tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos. La semana pasada hablamos sobre que la cercanía y las semejanzas entre las personas facilitan la relación, ¿no? Bueno, muchas veces este acercamiento no solo es de manera, digamos, utilitaria, ni de manera amistosa, sino puede ir más allá. En ese sentido, pues los hombres y las mujeres se enamoran y forman algunos relaciones perdurables, otros no tanto, ¿no? En ese sentido, pues, cuando el amor nace, cuando empieza, digamos, a transformarse en este sentimiento más profundo y de mayor apego, pues tiene elementos como el entendimiento mutuo, ¿no? Dar y recibir apoyo y disfrutar de la compañía del otro. En las parejas, cuando el amor es muy fuerte o se está, digamos, apenas formando y está el entusiasmo, digamos, el calor de la pasión, suele haber miradas muy largas y atención, suelen estar absortos en sí mismos y en lo que están viviendo. Aquí podríamos decir que es la parte del enamoramiento, lo que llamamos el amor apasionado, que también tiene sus etapas, bueno, en las cuales no vamos a profundizar, pero sí es importante hablar sobre el amor apasionado en el sentido de que es como una droga, ¿no? Neuropsicológicamente y con los avances tecnológicos que estamos teniendo, pues bueno, se ha comprobado que los efectos, el proceso es exactamente el mismo que una droga. Uno se siente nervioso, se siente excitado cuando va a probarla, una vez que está ahí, cada vez quiere más, y si llega a haber la privación, digamos, de esta droga, que en este caso sería el amor, pues hay digamos, una cruda amorosa, hay irritabilidad, hay depresión, hay ciertas actitudes
que también se presentan cuando consumimos una droga. Ahora bien, cuando el amor se hace un poco más perdurable, pasa a ser el amor amistoso, y que aquí digamos que se transforma. ¿Por qué? Porque la pasión, la excitación que hay inicialmente se transforma en algo más pasivo, más tranquilo, y digamos que las demostraciones de afecto vienen a ser mucho menos frecuentes, aunque el sentimiento suele ser más profundo. Aquí también es importante que, bueno, vienen las etapas de las cuales tampoco hablaremos ahora, pero que finalmente la gente suele formar familias, suele participar en la crianza de los hijos, y el amor también en este sentido se va transformando. Y se va transformando porque, bueno, los intereses de la pareja cambian, la necesidad de estar el uno con el otro y la certeza de que ya están, digamos, de manera segura, por decirlo de alguna manera, con esa pareja, pues nos hace enfocarnos un poco más hacia otros aspectos de nuestra vida, y dejamos, digamos, el amor y las demostraciones afectuosas un poco de lado. Aquí, desde mi punto de vista, yo creo que sí es importante que ciertas características del amor apasionado permanezcan, ¿no? Aquello de que el estar, digamos, de alguna manera conquistando al otro, el estar interesándose en el otro, el estar pendiente y el querer estar juntos, ¿no? Digo, porque muchas veces, y no sé si a ustedes les haya pasado, si alguna vez se hayan enamorado, supongo que sí, cuando estás con alguien durante mucho tiempo, el amor apasionado, digamos, tiene una duración de meses a años, 2, 3 años, cuando ya definitivamente baja el ritmo, y ya puedes estar con el otro, aunque digamos, no estés todo el tiempo interactuando, o no estés todo el tiempo hablando, ¿no? Incluso puedes estar en silencio, puedes estar en actividades ya más tranquilas, como estar leyendo, o estar uno viendo el periódico y el otro la computadora, o qué sé yo. Entonces, en ese sentido, también tendemos a descuidar mucho este acercamiento, y ya los temas en común, digamos, los damos por hechos, ¿no? No nos preocupamos tanto por comunicarnos con el otro, y esa es una de las actitudes que traen como consecuencia la alta tasa de divorcios, o lo que vemos muy de manera más recurrente ahora, que las relaciones son a mucho menor plazo, ¿no? Incluso en la estructura psicológica de algunas personas, el estar enamorado y excitado por esta situación es algo tan necesario que tienden a ir de relación en relación, buscando esta primera etapa de enamoramiento para no salir de ella y estar, decía yo hace rato, es como una droga. Pues entonces digamos que tienen esta necesidad de estar buscando esas sensaciones que produce, esas descargas químicas que hay en el cerebro y en todo nuestro cuerpo. Al respecto también me gustaría recomendarles una película que a mí me parece muy buena y que es muy ilustrativa en este sentido. La película se llama El cerebro enamorado, y ahí tú te das cuenta perfectamente de cómo cuando tú ves a alguien que te atrae, tu cuerpo y tu fisiología cambia y completamente te vuelves loco. O sea, eso es literal. Ahí también, en cuanto a volverse loco y quienes se enamoran más o quienes se enamoran menos, o en cuanto a género, yo podría decir que según mi experiencia y según lo poco mucho que he leído, los hombres se enamoran más fácilmente y tienden, sobre todo cuando son relaciones premaritales, tienden a salir más lentamente de esa etapa del enamoramiento. Sin embargo, aquí, digamos, como contrapeso, las mujeres se expresan más en ese sentido. Entonces, a mí me parece poco creíble, ¿verdad? No soy hombre, habrá que ver qué opinan aquí los caballeros, que sea cierto esto de que los hombres se enamoran más fácilmente y que les resulta más difícil salir del enamoramiento. También piensan ellos, o bueno, hay más, ustedes también, sáquenme del error si no es así, piensan más en la estructura del amor juguetón, ¿no? De ser divertido, de ser, digamos, incluso audaz en algunas ocasiones, y aquí también entra la cuestión con la relación del físico de la pareja, ¿no? En cambio, en el caso de las mujeres, les decía yo que tienden a expresar más el estar enamoradas, pero también se centran más, sobre todo en las primeras etapas de enamoramiento, se centran más en formar una relación amistosa. Por ahí decimos, bueno, o muchas veces lo hemos visto, las mujeres tendemos a hablar mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, las relaciones para nosotras son muy importantes, y las relaciones se hacen a través de conocer al otro y de platicar con él, ¿no? Somos así como muy, en ese sentido, muy auditivas. Y también tienden, a diferencia de los hombres, a preocuparse más por la pareja. Yo no sé si a ustedes les habrán tocado la pareja que de repente, ¿y ya comiste? ¿Y ya dormiste? ¿Y qué tal dormiste? Sí. Y ya, exactamente. Entonces, en ese sentido, las mujeres tendemos a ser como más mamás, ¿no? De
de la pareja que elegimos y tendemos más a estar al pendiente de lo que sucede en su vida, pues, ¿no? Y por eso hay la importancia de la comunicación y de la intimidad en ese sentido. Muy bien, Débora, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes, gracias a los que me escuchan y esperemos aquí nada más hacerles la invitación a que nos monitoreemos cada uno para ver cómo nos enamoramos y qué hacemos cuando estamos enamorados. Y puede leerlo el próximo lunes, martes, este artículo allí en la página www.perspectivasperiodísticas.com. Rafa Lule, pues antes de irnos nos quedan algunos minutos, pero después de el fracaso de ayer, que no solamente fue por un partido, pues hay que decirlo, para la gente que le gusta el fútbol, José Manuel El Chepo de la Torre fue retirado de la directiva del Tri luego del partido que los nacionales disputaron ayer en contra de Honduras en el Estadio Azteca y que se vislumbró un verdadero fracaso con un 2-1 a favor de los catrachos. Y di que no fue más, porque sí estaba considerándose un 3-1. Bueno, independientemente de este proceso que llega a su fin, ¿qué pensarán en estos momentos la parte de los dineros, los empresarios, ¿no? Las televisoras? Porque pues es un negocio el fútbol. Me parece que el partido de fútbol es el último eslabón en una cadena, ya no es lo principal o nunca lo ha sido quizá. ¿Qué estarán pensando? ¿Cuáles serán las pérdidas? José Manuel de la Torre no renuncia, lo tienen que echar precisamente para que el contrato pues se le pague prácticamente completo. Las televisoras que yo comentaba al principio inflan jugadores, desinflan jugadores, le seguirán poniendo prácticamente la alineación. Es notorio cómo le hacen presión a un entrenador para que ponga un jugador o no, para que saque a otro o no. Los medios de comunicación que jugamos un papel fundamental para este circo de lo que es el fútbol. También los compañeros de medios que no mantienen una postura, ¿no? Si gana es el mejor, si pierde es el peor. ¿Qué pasa en estos momentos? Más allá del tema realmente futbolístico, del tema de la cancha, que para eso están los programas realmente de expertos que pueden analizar si juega con un 4-3-3 o si juega con etcétera, etcétera, ¿no? No, de hecho sabíamos muy bien que en esas esferas pues se maneja toda una mafia, toda una red, ¿no? Precisamente el formar a un jugador pues ¿Les estás diciendo mafiosos a los directores del fútbol mexicano? Yo estoy diciendo a todo el gremio, a Decio de María, a todo el y gremio. A todos esos señores que se han adueñado del fútbol. Pues sí, existe una mafia dentro de todo el fútbol. Precisamente lo que tú estás comentando en vista de los jugadores se ve desde la formación, ¿no? O sea, si tú tienes un padrino, ya lo hiciste. Si tienes dinero, también ya lo hiciste. Oye, los Pumas son una vergüenza. Los Pumas teniendo... No me toques ese tema, por favor. Pero te lo planteo de esta forma. Teniendo... Éramos amigos. Seguimos siendo, pero no en el estadio. Tiene la Universidad Nacional Autónoma de México un plantel, no estoy hablando de futbolistas, una cantera, ¿no? ni tampoco de cantera, de jugadores en el CCH, en las facultades, en las preparatorias. Y no puede ser posible que no les den los Pumas la oportunidad a su misma gente de la casa de estudios. Eso es lo que estoy comentando. Y no nada más es la UNAM, también está Chivas, ¿no? Está Guadalajara, que precisamente pues es un lugar donde se puede formar un mar de deportistas y de muy buena calidad. Desgraciadamente, los que estamos viendo en la cancha en la selección no son los mejores. Para mí, en lo personal, no son los mejores. Los mejores se quedaron rezagados en el camino, no tuvieron la oportunidad de poder seguir adelante, no tuvieron el dinero, porque hay muchos jugadores que vienen de cunas muy pobres, y muy pocos son contados. Ahí está, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco. Son muy pocos los que llegan a trascender, o más bien dicho, llegan hacia a estos lugares donde nosotros los podemos ver ya como unos profesionales, y que desgraciadamente por precisamente las trabas de mafia que se viven en el fútbol no pueden seguir adelante. Ahora, para cerrar esto, ¿ese nivel que mostraron ayer es el del fútbol mexicano? Pues mira, te voy a comentar lo que me comentaba un amigo. Estaba el asunto de que en España está Barcelona. Sabemos que Barcelona y Real Madrid son los líderes de allá, ¿no? Y que siempre son los eternos. Entonces me comentaba, ya es que allá sí se distingue entre los
malos y los buenos. O sea, los malos, los buenos, pues ahí los vemos, Real Madrid y Barcelona, y los malos, pues los demás. Y aquí en México, pues todos son malos, entonces